¿Qué carajo vamos a presentar a un Perú así ante el mundo queriendo entrar a la OECD? Ahí está el carajo de Villanueva, le damos la bienvenida, ahora sí con un aplauso a Eduardo Zapata. Es lingüista, sociólogo, profesor universitario, amigo de esta casa. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto Muy verte. bien, Renato, un gusto estar contigo en este programa. Queríamos analizar los mensajes, los distintos mensajes que ha dado César Villanueva, el premier, pero no tanto desde la óptica política, porque tenemos ya demasiados analistas por todas partes tratando de desmontar lo dicho por el premier. A mí me interesaba más tu apreciación, porque claro, uno de los factores que intervienen cuando se presenta un político o un primer ministro a pedir el voto de confianza es cómo comunica lo que está diciendo. ¿Tú sientes que los mensajes del premier han sido bien recibidos? ¿Se ha dejado entender? Mira, en la introducción de tu programa tú has sido muy claro, ¿no? La gente hoy día está preocupada por el fútbol. Es verdad, ¿No es cierto? Creo que pero no es hoy. Esto viene ya de hace tiempo, ¿no? O sea, la disociación política y ciudadano viene de tiempo. Sí, sí. Pero se ha ido acentuando con todo este problema de Odebrecht. Entonces la gente se ha ido generando un clima de desconfianza terrible, que ha ido arrastrando una serie de cosas. ¿Tú eres de los que piensan que si no tuviésemos el catalizador de Rusia 2018 estaríamos mucho más indignados? Claro, evidentemente este mes es un paréntesis, ¿no? De catarsis emocional en una sociedad que estaba a punto de estallar, pero que a punto de estallar políticamente, pero que estalla todos los días bajo diferentes formas de violencia. Sí. Que no solamente se refiere, bueno, tenemos el caso de la violencia de género, pero tenemos violencia en general. Y es sorprendente, a mí sí me ha sorprendido ingratamente que el premier no haga alusión a eso que a ti, a mí, a muchísimos nos parece tan obvio, ¿no? La violencia, sí, en términos de seguridad ciudadana, la violencia de género, pero lo violentos que nos hemos vuelto un poco todos. Terrible, es terrible, ¿no? O sea, mira, la misma expresión, hay que meter el carro, ¿no? Meter el carro. Esa palabra meter es violatoria, ¿no? Sí, ya es agresiva. ¿No? Entonces, nuestras conductas peatonales, ¿no? Como conductores de vehículos, nuestras conductas cotidianas, en realidad son expresión de violencia permanente. Bueno, hoy leía en El Comercio unas declaraciones de José Ugaz, ¿no? Defensor de la familia de Ivo Dutra, este chico que fue atropellado por una combi de Orión, Orión que luego cambió de nombre para poder disimular o mantener la impunidad a sus conductores y a los propios empresarios, vamos a decir empresarios entre comillas. Y claro, ese es un caso también emblemático de la violencia, de cómo la violencia termina imponiéndose en una ciudad que siendo caótica no tiene por qué ser tan agresiva, ¿no? Bueno, mira, yo creo que hay varios problemas aquí. Nosotros tenemos un problema de salud mental que no queremos afrontar, colectiva. En gran parte alimentada por... Mira, las ciudades son una escuela. Son una escuela más poderosa que la escuela pública o la escuela privada. Enseñan más, la gente aprende más en la calle. ¿Y qué aprendemos en la calle? El respeto, la ausencia de Estado, la ausencia de norma alguna. Y aprendemos a meter el carro, pues. ¿Tú sientes que los ciudadanos somos tan decepcionantes en las calles como los políticos en el Congreso, por ejemplo? Yo creo que sí, o sea... somos muy benevolentes con nosotros mismos y muy acusatorios con los políticos. Sí, qué fácil es acusar. Mira, es interesante esto que acabas de decir por lo siguiente. Tú tienes... Esto es un país de falsificaciones completas. Además, somos los campeones de la falsificación de dólares, ¿no? Sí. Del mundo. Los hacemos perfectos, ¿no? Creo la piratería es una industria próspera. Sí, es una industria emergente. Entonces, caramba, en el Tribunal Constitucional tenemos un doctor que no es doctor, ¿no? En el Congreso tenemos, pero que lo dice, ¿no? Yo soy doctor graduado en Buenos Aires, ¿no? En el Congreso tenemos, bueno, lo que tenemos, ¿no? Los congresistas con fantasmas y qué sé yo. Sí. O sea, es un país donde estamos falsificando casi todo. Casi todo. Ahora, en un país donde todo se falsifica, ¿qué tan verdadero suena el proyecto que tiene Vizcarra para llegar al 2021? Claro, mira, yo creo que
Vizcarra, lo estuve observando, analizando el mensaje en realidad. Al Premier, a Villanueva. A Villanueva. A Villanueva, mira, me pareció simpático lo siguiente. Frente a una situación de violencia, contenida por mil cosas, o de la violencia de todos los días, en fin. Sí. Este hombre, en primer lugar, frente a la soberbia de los dos anteriores, este hombre se presenta vestido no producidamente, por lo pronto. Se presenta como un hombre común y corriente, con personalidad. Eso lo han destacado otros congresistas, ¿ah? Que no haya hecho gala de ningún síntoma de arrogancia. No ha habido arrogancia. Y en realidad me parece que es un viento fresco de la provincia hacia la provincia. Bueno, destacó lo productivas que habían sido las reuniones con los presidentes regionales, con los gobiernos regionales en general, para poder poner en agenda proyectos que estaban encarpetados hace mucho. Sí, y ha insistido mucho pues en el diálogo, en la conversación. Creo que esta es una palabra valiosa que hemos perdido en el Perú, ¿no? Hay que conversar. Nadie conversa. Nadie conversa. No, hay reuniones de trabajo, no, reuniones de equipo. No, todo el mundo se la pasa reunido todo el tiempo. Es que también la conversación está como impregnada por un halo de sospecha, ¿no? Cuando un político conversa con otro, inmediatamente surgimos los suspicaces a pensar que hay ahí un contubernio, un acuerdo bajo la mesa. Sí, nos ha quedado un poco además un poco, el trauma. El trauma, ¿no? Además el trauma de la Empire, ¿no? Claro. Pero en general creo que no conversamos lo que debemos conversar. Y creo que el señor Villanueva ha tenido acierto en el sentido de hablar de consenso, de conversación, mira, una cosa muy linda me pareció, como lo digo como lingüista, ¿no? Las lenguas indoeuropeas en general, o sea, nuestras madres lenguas de todas, ¿sí? Las lenguas occidentales, entre ellas el castellano, son disyuntivas, ¿no? O sea, han alimentado o. Sí. Pero bueno, nosotros aquí, por la situación política, hemos llevado esto ya a niveles francamente psiquiátricos, ¿no? Yo soy antirrenatista porque soy antirrenatista, pues ni siquiera tengo argumentos por los cuales ser. Sí, es verdad, construimos nuestras posiciones políticas en función del anti, antes que... ¿no? Yo no veo a Renato porque, no, entonces veo de repente, no sé, la competencia X, sí. no porque me guste tal programa, sino porque no me gusta el otro. Claro. ¿No? ¿Y te parece que Villanueva ha modificado un poco por lo menos Yo creo que sí, yo creo que, mira, tono de voz, timbre de voz, línea melódica, una expresión formalmente, el hombre ha expresado una humildad, por decirlo así, pero con firmeza. El carajo le salió, no parecía no programado, ¿no? Del forro del alma. Creo que le ha salido del forro del alma. Y además es un carajo que en el fondo yo creo que es válido para todo, ¿no? O sea, y muy realista. Sí, porque además denota una rabia que compartimos todos respecto de lo desatendida que está una población tan importante como la infantil, ¿no? No sé, en distintos rubros, en distintos ámbitos. No solamente la población infantil, creo que estamos desatendidos todos, ¿no? Creo que es terrible que alguien salga de su casa, ¿no? Y no sepa si va a regresar. ¿No? Es terrible, ¿no? Esa inseguridad, vivir en la incertidumbre permanente. Entonces creo que el mensaje de Vizcarra, desde una posición dialógica, simple, se contrapone bastante con lo anterior. Con Zavala y con algún otro premier que se presentó para pedir el voto de un Congreso que también tenía una actitud distinta, ¿no? Este Congreso también está más dispuesto a escuchar, me da la impresión. Sí. Siendo el mismo igual, ¿no? Sí, pero creo que a mí me da pena particularmente la actitud de la bancada de gobierno.
me parece que ha sido la bancada que en una lectura profunda, ¿no? Más ha mostrado agresión hacia el primer ministro. Por ausencia de algunos en determinado momento, por el timbre, tono de voz de alguno que habló. Y en cambio los otros, bueno, están en su papel, siempre hay que hacer show, ¿no? Sí, todo es un poco performático también en las sesiones del Congreso. Pero se espera en todo caso que reciba la confianza y que se puedan trabajar, ¿no? Sí, yo creo que bien valioso ha sido, por ejemplo, me parece valioso, cuando ha dicho la política no debe estar desvinculada de la economía, ¿no? Yo creo que le faltó decir no debe estar desvinculada de la economía y de la justicia. Sí, porque hay una sensación de impunidad que... Así es, y que nos tiene hasta acá. A todos. A todos. Sí. Entonces, eso es generador de violencia, ¿no? En los últimos meses hemos tenido, caramba, a esto ha contribuido también la prensa, hemos tenido, pues, de repente, caray, casi con ocasión de la vacancia, a un personaje que intelectualmente vale casi nada. ¿A quién te refieres? Al jefe de los Avengers. Ah, ya. No, casi convertido en un pensador, ¿no? Casi un intelectual, ¿no? Por obra y gracia, ¿no? de mucha prensa. Hemos tenido se suscita después el problema político, ¿no? Y resulta que este héroe, ¿no? Porque era casi un héroe, termina siendo un villano. Entonces resulta que todo esto para la población manda mensajes a la población de terrible frustración, ¿no? Cuando descubren además los votos, la venta. Ahora, mi impresión, Eduardo, y no sé si tú estás ahí de acuerdo, es que los peruanos en los últimos años tenemos una impresión de un país, el nuestro, que funciona no gracias a, sino a pesar de los políticos, y si ellos se quieren pelear en el Congreso o sacar provecho cada uno de lo suyo, allá ellos. El país aparentemente camina con independencia de lo político. Mira, lo que tú dijiste al principio, estamos más preocupados ahorita qué pasa mañana con la audiencia de Guerrero, ¿no? Sí, claro, más que ya, por el... Pero no solamente, te decía, no solamente es hoy, hace tiempo que la población en general dejó de esperar algo del Estado. Y eso es parte, eso se ha ido, digamos, agravando cuando se han destapado estos problemas graves de corrupción, ¿no? Yo quiero preguntarte sobre la actitud de los jóvenes respecto de la política. Tú acabas de publicar junto con Juan Biondi, la dupla Juan Biondi y Eduardo Zapata, por lo menos en mis años en la Universidad de Lima era sinónimo de producción, de investigación científica, y creo que han contribuido muchísimo a tener títulos muy importantes. Nómades Electronales es el último título publicado por el Fondo Editorial de la UPC. Lo que nos dicen las escrituras de los jóvenes había que echarse a andar nuevamente. Los jóvenes están en otra, ¿no? Yo tengo todas las noches la ilusión de que nos estén viendo, no sé, también televidentes de 25 años, pero después pienso, ¿por qué nos estarían viendo si en realidad los contenidos que les interesan están en las pantallas, en las tablets, en las plataformas más portátiles, y donde... A ver, sus lealtades, sus sentimientos se juegan de maneras tan distintas a las que uno cree que es lo estándar, ¿no? Sí, bueno, mira, en este libro nosotros analizamos justamente, hemos hecho un análisis del tránsito, de lo que ha ocurrido con la escritura alfabética nuestra. Nosotros que nos ha alimentado en esto lo que se llamaba la modernidad sólida, ¿no? Usando términos de Bauman. Hacia este lenguaje que primero aparecieron los emoticones utilizados con la propia... el propio teclado. El propio teclado. Sí. Hasta que de repente de frente nos encontramos con este mundo de los emojis. Sí, los emoticones... No, pero bueno, primero se cayeron las vocales. No, primero se cayeron las vocales, ¿sabes? Surgieron los emoticones, los emojis, las palabras, todo se escribe junto. Entonces... ¿Nos estamos desalfabetizando? Sí. Es clarísimo, sin duda.
sin duda. Es interesante, pues, el diccionario Oxford 2015, la palabra del año. No he traído el... ¿Cuál es? ¿La posverdad? No. No, la palabra del año es un emoji. Ajá. O sea, en la carátula del diccionario de Oxford. Es interesantísimo. ¿No? Entonces, es un fenómeno que en el fondo está ahí y que todavía hay gente que sigue considerando como un fenómeno, bueno, es una moda, es una cosita. Y no, porque cuando uno analiza esa escritura ya causó en el cerebro de los millennials. Cuando hablamos de millennials, ¿hablamos de jóvenes que están entre los 18 y 25 años aproximadamente? No es, digamos, hasta los 30 años, pero sí. 18 30 años, ¿no? Que tienen una forma de pensar muy parecida como piensa... Ya nacieron además los nativos digitales, claro, ¿no? O sea, los que están tecnologizados desde el primer minuto. Estamos hablando en el Perú, porque en el Perú no teníamos luz hasta los 90, ¿no? En el Perú estamos hablando del 95, ¿no es cierto? O sea, claro. Bueno. Entonces, esta gente que ha nacido ya con las computadoras, ¿no? Tiene ya afectado el modo de producción de sentir, el modo de comprender el mundo, el modo de codificarlo y decodificarlo, para decirlo así. Pero no solamente eso, sino que las neurociencias demuestran que el cerebro mismo está teniendo un cableado distinto. Entonces, lo que decimos en el libro, esto solamente ha cambiado el software, que es el modo de producir sentido, sí, sino ya el propio hardware. Claro. No, se ha modificado. Composición cerebral. Sí, o sea, entonces, a mí me gustó. Bueno, el ministro le ha dedicado poco a la educación, por ejemplo. Sí. Siquiera mencionó, caramba, los alumnos ahora son distintos. Bueno, por Dios, son distintos, usen una metodología distinta. Vamos a darle un segundo precisamente al Congreso. Ahí se encuentra nuestro compañero Eduardo Juárez. Vamos a regresar contigo en un segundo, pero vamos con tu tocayo, Eduardo Juárez, que se encuentra en el Parlamento cubriendo Perdón, Julio Cisneros es, ¿no? Julio Cisneros. Vamos con Julio para que nos cuente cuáles son las novedades a esta hora en el Congreso de la República, donde todavía, entiendo, hay una lista larga de parlamentarios por intervenir. Julio, adelante. Renato, ¿cómo te va? Buenas noches. Efectivamente, ya son más de 8 horas de intenso debate acá en el hemiciclo del Congreso de la República, tras la exposición formulada por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, a fin de lograr el voto de confianza por parte de este poder del Estado. Durante la jornada, las intervenciones de los parlamentarios de distintas tiendas políticas se dieron con el fin de que den a conocer sus opiniones, sus puntos de vista y también, por cierto, las observaciones respecto al contenido de la exposición del jefe del gabinete ministerial. Sin embargo, podemos concluir, Renato, por lo que hemos escuchado, que todo hace indicar que finalmente el Congreso de la República otorgará el voto de confianza al gabinete Villanueva, tomando en cuenta intervenciones como por ejemplo de Héctor Becerril de Fuerza Popular, quien consideró que tanto el gobierno de César Villanueva como el gobierno de Martín Vizcarra como el gabinete que encabeza César Villanueva tiene la intención de hacer bien las cosas, al igual, en el mismo sentido ha concluido también, por cierto, Javier Velázquez Quesquén de la bancada aprista, pero en todo caso todavía tenemos para unas horas más de intervenciones y antes de la medianoche tener una decisión final al respecto. Renato, regreso contigo en Estudio Central. Gracias, Julio, por la información desde el Congreso. Ojalá que el cableado cerebral de algunos parlamentarios no pudiera ser también... Entonces, no hay solución y ellos han leído mucho. No hay solución, ¿no? Parece que muchos... Claro, a esa edad ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Eduardo, muchas gracias por venir, muchas gracias por darnos ideas para de verdad incorporar, ¿no? Conversar más, ¿no? La idea de que los jóvenes no es que estén viendo una realidad a la que haya que menospreciar, sino que hay que considerar que están produciendo sentido de otra manera. Sí, está produciendo sentido de otra manera y están, mira, quiero terminar con esto porque creo que es importante. Mucha gente dice que a los jóvenes no les importa la política. Y sí les importa la política. La política que no les importa es la basura de política que ven. Claro, claro. Pero sí les importa la política. Y lo segundo es rápidamente. Muchas veces nosotros hablo de los escribales, o sea, los intelectuales de este país, pontificamos y despreciamos a los jóvenes.
Oye, ¿qué tipo? No solamente en Perú, ¿ah? Sí, ese no es un problema privativo del Perú, eso ocurre en todas partes. ¿Qué tipo de mundo les estamos dejando? Un mundo agotado físicamente, un mundo con desigualdades, un mundo con tremendos problemas. Entonces mejor leamos el sentido, lo que ellos tienen en la cabeza. Y leamos también Nómades Electronales, libro de Juan Biondi y Eduardo Zapata. Muchas gracias, Eduardo. Un aplauso, por favor, para Eduardo. Un gustazo de verte. Vamos a hacer una pausa, no te levantes todavía. Vamos al corte, regresamos con más aquí en Nada Está Dicho. Eso me ha debido.